Hola Erika, Buen día. ¿cómo estás? Bien, Miss. Qué bueno. Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy. ¿Recuerdan que vimos la sesión pasada, chicos? Vimos un video de cómo se realiza un cuestionario Ajá. y también vimos algunas, bueno, como lo que no se debe realizar en una investigación de mercados. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más recuerda? Pues, hablando también de los momentos en los que no era necesario realizar una investigación de mercados. Y mencionábamos que cuando ya tenemos suficiente información sobre la competencia, sobre el producto que ellos tienen, ese tipo de información que pues ya era innecesario una investigación de mercados. Hablábamos de los tiempos también, de cuando se necesitaba a lo mejor un estudio en el que estuviera en un tiempo determinado y este no, pues no iba a poder cumplir con eso, pues no, iba a ser innecesario realizarlo. Y cuando no se tenía un presupuesto que pudiera cubrir toda la investigación, también iba a ser, pues era un momento en el que no se requería hacer la investigación. Ok, muchas gracias, chicas. Hoy vamos a hablar acerca del comportamiento del consumidor. ¿Por qué es importante conocer el comportamiento del consumidor? Porque de esa forma se pueden realizar adecuaciones al producto. Ah, claro. Les subí dos videos acerca del comportamiento del consumidor. Uno es chiquito y el otro es muy largo. El que es más largo, les pido por favor que lo vean ustedes en su casa. Y el que es más pequeñito, lo vamos a ver hoy. Y bueno, vamos a ver este material, que son muchas diapositivas, pero tienen muy poquito texto. Entonces son como muy fáciles de ver. Son como muy fáciles de ver y muy digeribles. Nos hablan acerca del comportamiento del consumidor y nos dicen pues, cuál es el comportamiento del consumidor. Incluso en uno de los videos que les puse ahí, nos dice que es importante, como dice Erika, conocer el comportamiento del consumidor, incluso para saber o para poder cambiar el propio comportamiento del consumidor, ¿ok? Al final, los estudios de mercado que nosotros hacemos, pues son para conocer precisamente al consumidor. Por eso dice aquí, vamos a hacerlas más grandes, que el comportamiento del consumidor es un estudio que ve precisamente cómo nos comportamos. Adelante, Erika. Pero está compartiendo las diapositivas porque no se ven en la pantalla. No, todavía no. Ay, espérame, déjame ver. Igual y no les he dado compartir. Espérame. Y debe salir. Compartir pantalla. ¿Ya las ves? Sí, ya se ven ahora sí. Ok. Hola Diana, hola Viri. Ah, bueno chicos, antes, yo tengo marcado en el calendario que la siguiente semana es semana de evaluación, ¿va? Entonces, eh, para que lo tengan presente y sería el siguiente miércoles, ¿ok? Les voy a aplicar un cuestionario, es un cuestionario chiquito y muy fácil. El cuestionario que vimos el lunes, algo similar, ¿te acuerdas, Stephanie? ¿Te acuerdas, Erika? Entonces sería similar al cuestionario que estuvimos repasando el lunes y sería el siguiente miércoles, ¿ok? Y también junto con, bueno, en la plataforma
Ustedes debieron haber subido su mapa mental. Hasta ahorita los que vi fue el de Erika y uno más, no sé de quién. No me acuerdo. Entonces, para que por favor lo suban, su mapita mental, que son Pero lo subí, tarde. Ajá. No importa que lo suban tarde, yo no tomo en cuenta el tiempo exacto, pero tomo en cuenta que lo suban, el contenido, obviamente, y el cuestionario, pues es similar a lo que nosotros hicimos el lunes, al repaso que hicimos el lunes. El cuestionario, pues va a estar súper sencillo. Y para evaluar, pues obviamente me interesa saber que todo lo que nosotros hemos visto aquí, ustedes lo puedan explicar con sus propias palabras, no con tecnicismos, ni aprendido de memoria, sino con sus propias palabras. ¿Te sientes bien? Sí, Sí. sí. Ah, no, sí. ¿Se puede pasar aquí? Cuando Sí, lo estamos vamos en a hacer clase? aquí el miércoles. Ah, ¿Va? ¿Qué nos ibas a A veces decir? me gusta ponerme derecho. ¿Eh? Cuesta ponerme derecho. Ok. Es que, por eso digo, me caí en el auto. ¿Te caíste de la moto? Bueno, me aventaron. Ah, Y me estoy en las costillas del ya. sábado. Oh, qué feo. ¿Cuándo te caíste? Sábado. ¿El sábado? ¿Y ya te revisaron? Ya, Ok. Bueno, ya, pues sí, ya. vale. ¿Tienen alguna duda, chicas? Erika, Viri, Diana. Bueno, Diana, Viri. Vale, si no tienen duda, vamos a continuar. Bueno, para ustedes, ¿qué es el comportamiento del consumidor? Erika ya me dijo que es para ella. ¿Para ustedes qué es? Ajá. ¿Qué es? Para mí, ¿qué es? Para ti en tu negocio, ¿qué es? En la, por decirlo de la manera en la que el cliente trata con nosotros o más bien se comporta mediante sus necesidades. Ajá. ¿Tú cómo lo ves en tu negocio? Pues, por ejemplo, el comportamiento de mis consumidores, lo que es de las comunicaciones, es mediante a las plagas, pero depende mucho en el ambiente, en lo que es el calor o el frío. Porque, por Ajá. ejemplo, cuando hay mucho calor, las temporadas de calor suben mucho las plagas, y en temporada de frío, ¿no? Ok, entonces tú observas el comportamiento del consumidor de acuerdo a la frecuencia con la que acuden a ti para adquirir tu producto. Ujú. Ok, bueno. ¿Qué es para ti el comportamiento del consumidor, Estefania? bueno, para mí el comportamiento del consumidor es como hacer un estudio de donde nosotros estamos, de donde nosotros queremos poner nuestro negocio para ver si ese producto es el adecuado para las personas a que nosotros lo queremos dirigir. Ok. Y cuando ya está establecido el negocio, tú observas cómo se comportan tus clientes. Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta de qué producto le gusta más a un cliente o cuál consume con mayor frecuencia cuando va. También cuando tienes un negocio te das cuenta con qué periodicidad, depende de qué sea el negocio. Por ejemplo, el de Erika, puede ella identificar cuáles ya son sus clientes, pero a lo mejor la periodicidad con la que acuden sus clientes no es igual a la de una agencia con la que ella trabaja que acude de manera frecuente o a lo mejor en alguna temporalidad. En los negocios de comida, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta qué tan frecuentemente va tu cliente, si es un cliente diario, si es un cliente esporádico, por qué es un cliente diario, por qué es un cliente esporádico, cuáles son sus gustos, qué le gusta comer, qué no le gusta comer, y te vas haciendo y te vas familiarizando con tu cliente. Incluso cuando el cliente llega a pedir otra cosa, te sorprendes porque dices, ay, hoy no va a pedir sus chalupas. Entonces, ese es el comportamiento que nosotros vemos en nuestros consumidores. Es importante porque incluso nosotros podemos cambiar el comportamiento del consumidor. ¿Cómo lo podemos cambiar? Pues con estrategias que implementemos precisamente para cambiar mejor la frecuencia con la que asiste. ¿Cómo podrías cambiar tú la frecuencia con la que asisten tus clientes a tu negocio? Y eso se llama estrategia de venta. Por ejemplo, ofreciéndoselos como, ya no como
corrección, sino como una prevención. Ajá. Tú les puedes ofrecer a tus clientes, a los que ya son más frecuentes o que son asiduos a tu negocio, de manera preventiva, o les puedes manejar una estrategia de venta en la que vas a tener cubierto a lo mejor todo el año con aplicaciones trimestrales. Entonces, para nosotros es importante conocer cómo se comporta el consumidor, porque podemos hacer que él cambie su comportamiento, de tal manera que si tienes un cliente que te paga, no sé cuánto cuesta una fumigación, entiendo que depende del tamaño, de los metros cuadrados, de que sea el negocio, pero más o menos la fumigación de una casa, ¿cuánto cuesta? 450. 450, ok. Entonces, ¿cada cuánto un cliente acude por una fumigación? Por ejemplo, serán unas 7 al mes. 7 al mes, el mismo cliente. No, diferente. Ah, ok. ¿Qué puedes hacer tú para que tu cliente no solo lo tengas en esa periodicidad, sino que cambie la frecuencia con la que utiliza tu producto? Por ejemplo. Ay, a ver, Fanny. Por ejemplo, si a esos 7 que te consumen una vez al mes, puedes hacer como una promoción de 2x1 y en vez de que te consuman 7 veces, ya serían las 14, pero aumentaría tu costo de uno solo. Bueno, eso bien. Eso es modificar el comportamiento del consumidor. Para eso nos sirve la investigación de mercados y para eso nos sirve conocer el comportamiento del consumidor. Obviamente, acuérdense que la investigación de mercados no solamente se aplica cuando tú quieres poner un negocio. La puedes aplicar para ver cómo se comporta tu consumidor previo o durante, o para modificar comportamientos, como lo estamos diciendo. Entonces, con eso lo que tú vas a hacer es que tu consumidor te consuma más de una vez en la periodicidad. No sé, si te consume una vez al mes, a lo mejor buscar que te consuma cada 21 días, no lo sé. Eso depende de qué es el negocio, ¿no? En los negocios de comida aplican mucho, por ejemplo, el regalar comida o el dar el segundo platillo al 2x1 o poner un buffet. Poner un buffet también cambia el comportamiento de tu cliente, ¿sí o no? Entonces, para eso nos sirve el estudio del comportamiento del cliente, el estudio del comportamiento del consumidor. Sí, si quieren subo también el cuestionario a la plataforma sin problema. Lo subo el lunes para que también lo puedan tener ahí, el miércoles lo contesten. ¿Va? Sí, Diana. Ok, bueno, el estudio del comportamiento del consumidor estudia a los individuos, los grupos o las organizaciones y este proceso se utiliza para seleccionar, para asegurar, para disponer de productos, de servicios, de experiencias, de ideas o para satisfacer las necesidades y el impacto de los procesos que tiene el consumidor en la sociedad. ¿Ustedes han participado en algún estudio de mercado? ¿Sí? ¿En Yo cuál? sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Como encuestada o haciendo el estudio, Eri? Ah, no, como encuestada, fue en un, ¿cómo les llaman al? Es que tiene un nombre en inglés, los círculos donde hacen preguntas. Ajá. Nos hablaron de la marca Nestlé. Entonces éramos un grupo de, no recuerdo, como 10 personas. Ah, Pero todas pues teníamos un cierto perfil, ¿no? Mamas de casa, de tanto, de qué edad a qué edad, o sea, todas éramos como que del perfil. Y ellos nos preguntaban, ¿no? Que con qué frecuencia ocupábamos, no sé, la lechera, ujú. que en qué productos, que sobre la media crema, así, Ujú. ciertos productos. Eso es lo que hice. Ok, aquí, y lo que Erika nos está diciendo es parte de un estudio de mercado con la inducción de un producto. ¿Por qué? Porque supongo que ahí mismo les dieron a probar un nuevo producto o les hicieron una demostración de los productos que ofertaban, ¿cierto? No, fue solo preguntas ¿Solo sobre, fueron preguntas? sí.
productos específicos y de una marca específica. Ok, a veces las empresas hacen el estudio de mercado y al mismo tiempo hacen la pequeña inducción de un producto. ¿Han estado en alguno de estos? ¿Sí? ¿Cómo era? Bueno, ahora sí que son, bueno, para presentarnos un producto, son localitos donde, puestecitos chiquitos, donde están ofreciendo la muestra gratis. Y ya después se la encuentra de, ¿te gustó? ¿Qué te gustaría que tuviera? ¿Lo cambiarías por otro refresco? Bueno, no es más de refrescos, ¿no? Y o lo combinarías para de esto, lo utilizarías en una comida familiar y así. Ok. Muchas empresas también ocupan el multinivel, también, por ejemplo, lo hace, ocupan la demostración y ahí hacen estudio de mercado, inducción de producto y venta. Entonces, también para que ustedes vayan ubicando cómo el estudio de mercado puede suceder de muchas formas, cómo el comportamiento del consumidor también se puede estudiar de muchas formas. Por eso les preguntaba esto. Por ejemplo, en el de Erika nos dice que fue de Nestlé y que solo fueron preguntas destinadas a cierto número de personas. Supongo que la mayoría eran mujeres, Erika, o todas. Todas eran mujeres. Todas eran mujeres de cierto rango de edad, de cierto nivel socioeconómico, que también les subí unas diapositivas de el estatus social y el consumidor y cómo impacta o qué tiene que ver el estatus social con el consumidor y les vamos a ver. Pero hay empresas que aprovechan y hacen lo mismo, hacen el estudio de mercado, la encuesta, inducen producto y hacen venta. Y aprovechan para hacer todo esto. El multinivel lo hace mucho. No sé si les ha tocado a las chicas que les hacen una demostración o un facial, ¿no? Y entonces reúnen a mujeres, incluso te piden que tú las reúnas y llega la demostradora, te hace el facial, te hace una serie de cuestionario de preguntas, incluso te pregunta si sabes qué tipo de textura o qué tipo de piel tienes, cómo la cuidas, y entonces están aprovechando para hacer la inducción del producto, el estudio de mercado y la venta. Hay muchas estrategias que utilizan las empresas y las organizaciones. Por eso es importante conocer el comportamiento del consumidor. Estas empresas que hacen eso, incluso también hay empresas que venden, yo no he ido a esas, pero conocí a alguien que trabajaba en una empresa que vende cacerolas, que según nunca en la vida vas a tener que comprar otra cacerola. Te hacen una demostración, te hacen una degustación y te venden el producto y todo el set cuesta como 21,000 pesos. Obviamente, cuando hacen esa demostración, igual reúnen a un grupo de personas de cierto rango de edad, de cierto estatus social, y aprovechan y hacen el estudio de mercado, hacen la venta y pues hacen también la encuesta. Entonces, y la inducción del producto. Hay muchas estrategias que se pueden hacer para cambiar el comportamiento del consumidor. Para hacer un estudio del mercado, nosotros buscamos y vemos, observamos el entorno social de las personas con las que vamos a aplicar nuestro estudio de mercado. Obviamente, ¿por qué es importante ver ese entorno social? Por ejemplo, en el caso del estudio de mercado al que tú fuiste, Erika, ¿cómo era el entorno social de todas las mujeres que estaban ahí adentro aplicando esa encuesta? Como de, ¿a qué se refiere? Como el que si eran de clase media baja y te hace cosas así. Exacto, claro. Sí, eran como de clase media para arriba. Entonces, igual, ¿ustedes creen que si a alguien les van a vender este set de cacerolas que cuesta 21,000 pesos, cómo van a buscar o observar el entorno social? ¿Qué deben buscar en ese entorno social? Que tengan Gente con poder adquisitivo. poder adquisitivo. Las fuerzas sociales, pues obviamente también tiene que ver con esto. Y los roles. ¿Qué tiene que ver los roles con el comportamiento del consumidor? O con el marketing. Porque, por ejemplo, no puedes llegar a vender por lo mismo así cacerolas a un lugar donde hay, pues sí que hombres que están interesados en otras cosas, o jóvenes, o niños, y así que cada cierto producto se adapta a las características de cierto consumidor.
y a su, ahora sí que y a su comportamiento. Ok. ¿Quién me ayuda con esta diapositiva? Que bueno, ya nosotros obviamos y sabemos quién es el consumidor, pero bueno, aquí nos lo define, ¿no? ¿Quién me ayuda, chicas, con esta diapositiva? Va. Que, Ay, ¿quién? No sé, ¿Erika? no, que lea mi compañero, está bien. Vas, Arturo. sí. Dice consumidor, aquella persona que consume o utiliza bien, producto o servicio para satisfacer una necesidad. Comportamiento del consumidor es aquella parte del comportamiento de las personas y las decisiones que ello implica cuando están adquiriendo bienes o utilizando servicios para satisfacer sus necesidades. Ok. Entonces, aquí nosotros identificamos perfectamente quién es el consumidor y obviamente es quien consume un bien, un producto o un servicio. En este caso, aquí en la universidad, ¿quién es el consumidor? Nosotros, como Ajá, ¿y qué consumen? así que el conocimiento, Ujú, ¿y eso qué es? ¿Un bien, un producto o un servicio? el servicio. ¿Ok? Es un servicio. Hay diferencias entre un bien, un producto y un servicio. El comportamiento del consumidor es lo que nosotros vamos a observar para poder hacer ese estudio de mercado e identificar las necesidades de nuestro cliente. Por eso aquí nos habla de que el comportamiento del consumidor se analiza desde muchas perspectivas, desde la perspectiva económica, como ya vimos, de cuál es el poder adquisitivo que tiene una persona para poder comprar nuestro producto, nivel socioeconómico, geográfico, son muchos los aspectos o las orientaciones a través de las cuales se estudia al consumidor. En este caso, la orientación económica se basa en la teoría económica y es como pieza clave porque obviamente dependiendo de este factor económico nosotros podemos saber cuáles son las necesidades. A lo mejor yo puedo tener muchas necesidades, pero el poder adquisitivo que tengo pues obviamente nos pone un tope. Hay quien tenga un poder adquisitivo más elevado y dependiendo de esas capacidades y ese poder adquisitivo es que nosotros nos volvemos consumidores, ¿ok? ¿Por qué dependiendo del poder adquisitivo somos un tipo de consumidor? Porque, por ejemplo, igual, por ejemplo, las personas que tienen mucho poder adquisitivo, obviamente pueden tener todo la mayoría de los productos, mas sin embargo, están enfocados más como que al lujo. Me explicaron una vez, por ejemplo, hay unas plumas que son especiales para nada más firmar y están muy carísimas y esas personas solo las compran para, bueno, personas de gerencias y así, y ahora sí que solo son utilizadas para eso. ¿Ok? Porque entonces, dependiendo del poder adquisitivo, para ti, Stephanie, soy determinado tipo de consumidor. Porque siento que igual como dice mi compañero, pues también nosotros debemos de ver como a qué alcance nuestros consumidores lo pueden adquirir. ¿Ok? Nosotros los seres humanos siempre nos vamos a guiar por satisfacer necesidades. Y de hecho, todo lo que nosotros hacemos en el día a día, todo lo hacemos por sentir placer y por sentir satisfacción. Ya lo habíamos hablado, ¿recuerdan? Todo lo que hacemos lo hacemos por sentir placer. Cuando comemos, sentimos placer. Entonces, todo lo que hacemos está orientado a eso. En tanto mayor sentido o mayor potencial adquisitivo, cuando hablamos aquí del concepto de la teoría económica y del hombre económico, de ese hombre que siente deseos por tener cosas, por satisfacer sus necesidades y en base a eso orienta su comportamiento. Obviamente a mayor poder adquisitivo, pues es también mayor la cantidad de compra o de productos que nosotros podemos utilizar. Hay quien tenga tanto poder adquisitivo que, como decía Arturo, ¿no? A lo mejor yo tengo un poder adquisitivo alto y yo deseo satisfacer mis necesidades con un auto, pero para mí el auto ideal es no sé qué coche les gusta. ¿Qué marca de coche les gusta? A mí, Audi. Entonces, a lo mejor
No es lo mismo comprarte un Audi que comprarte un Jetta. Entonces, el poder adquisitivo, obviamente la necesidad del coche pues es la misma. Incluso hay quien se va hasta lo más racional y no tenemos necesidad de un auto, porque todo lo que necesitamos estamos provistos de ello. Sin embargo, precisamente el comportamiento del consumidor busca generar en ti esa necesidad. Entonces, ¿un Audi te sirve para lo mismo que un Jetta? Sí. Pero mayor poder adquisitivo busca satisfacer esas necesidades que para ti generan satisfacción. Entonces, por eso es que también entra la parte psicológica o la orientación psicológica, porque van analizando, y ya lo habíamos visto, ¿no? Desde la psicología de los colores, de cómo la investigación de mercados también hace uso de la psicología para poder hacer ese estudio de mercados. El comportamiento del consumidor también se analiza entonces desde la parte psicológica. Son las características internas de una persona, sus necesidades, sus deseos y sus variables, pero también tiene que ver ahí, por ejemplo, el factor económico, el aspecto psicológico, en el factor económico el poder adquisitivo. En la parte de la orientación psicológica, ¿qué tiene que ver con el comportamiento del consumidor? ¿Cómo dijo, perdón? La orientación psicológica, ¿qué tiene que ver con el comportamiento del consumidor? Una mujer de 33 años que no tiene hijos, psicológicamente el marketing llega igual que una mujer de 33 años que sí tiene hijos. Entonces, ¿cómo tiene que ver la orientación psicológica con el comportamiento del consumidor? ¿A dónde busca llegar la publicidad y el marketing? Como sus sentimientos y necesidades dependiendo a su vida. Un hombre soltero de 37 años tiene las mismas necesidades que un hombre casado de 37 años. Cuando un hombre casado de 37 años se va a comprar un auto, ¿qué alternativas tiene que visualizar? Y cuando un hombre soltero de 37 años va a comprar un auto, ¿qué alternativas tiene que analizar? ¿A quién tiene que satisfacer el mercado para estos dos hombres? Que es casado, que sea más barato el auto. Que sea más barato que otros aspectos. Que sea económico, que tenga mucho espacio para... Que tenga mucho espacio, dependiendo de esta parte que nosotros habíamos visto aquí. Habíamos hablado del hombre económico, aquí está. Puede que haya un hombre casado de 37 años con mucho poder adquisitivo y que no quiera un coche económico, que quiera un coche de alta gama, pero ¿qué va a buscar entonces? Un concepto familiar. Y un hombre soltero, ¿qué necesidades va a querer satisfacer? Las propias, ¿no? A lo mejor él busca un coche deportivo. Entonces, esa parte de la psicología y de cómo vamos a llegar y cómo vamos a buscar las necesidades de cada cliente. A lo mejor un cliente que tiene poder adquisitivo alto y que tiene una familia, no quiere una camioneta, pero un buen vendedor, ¿qué haría? Se la ofrece dándole todos los beneficios y cómo lo podría ayudar a hacer su vida más fácil. Y le genera la necesidad entonces de tenerla, ¿ok? Hay veces que se le tiene que generar una necesidad. En cuanto a la motivación, nosotros estudiamos qué motiva a nuestros consumidores. ¿Qué podría motivar, por ejemplo, a un consumidor de 37 años, casado y con 2 hijos, y a un consumidor de 37 años, soltero y sin hijos? Supongo que soltero y sin hijos como esta forma de vivir la vida de joven y sin algún compromiso. No lo sabemos, estamos suponiendo, ¿no? Estamos partiendo de premisas que son solo suposiciones.
Pero todo eso y esta orientación motivacional, pues también tiene que ver, ¿no? Es el estudio de los motivos, de por qué se comporta así determinado consumidor. Entonces, ¿qué motiva al consumidor de 37 años, casado y con 2 hijos? ¿Tu familia? Su familia. ¿Y qué motiva al consumidor de 37 años, soltero y sin hijos? ¿Tus deseos? Sus propios deseos. Por eso dice aquí que la orientación motivacional se basa en el estudio de los motivos del comportamiento del consumidor a través de las causas que lo producen. Obviamente las causas que producen el consumo en un hombre de casado con hijos de 37 años es diferente a las causas del consumo de un hombre soltero de 37 años y sin hijos. Las necesidades son las causas que estimulan al ser humano. Por eso buscamos ver cuáles son las necesidades de cada consumidor. Porque esa necesidad es de donde nosotros nos vamos a anclar para generar una respuesta para su objeción. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen duda, chicos? No. Bueno, dice, las necesidades son la causa que estimula al ser humano y este actúa en consecuencia para poder satisfacerlas. ¿Por qué compran ustedes cosas? Para satisfacer la necesidad que tenemos al momento. ¿Y todas las cosas que compran las necesitan? No. ¿Pero por qué las compran? Porque nos gusta. Pero cuando tú la estás comprando Por placer. por placer y estás generando en ti un pensamiento de necesidad, porque vas creando en tu mente imágenes de cómo utilizarías ese producto y de cómo satisfacer esa necesidad que a lo mejor no es una necesidad. Entonces, no todo lo que nosotros compramos lo necesitamos. ¿Qué pueden ustedes compartir aquí que hayan comprado y que no necesitaron comprar, pero lo compraron? Mi Xbox. ¿Tú qué? Mi Xbox. Tu Xbox, por ejemplo. ¿Y qué te hizo comprarlo? Pues la necesidad, bueno, el placer de jugar. Necesitabas jugar. Eso es importante. La palabra necesidad, a lo mejor cuando lo analizamos, dices, es que en realidad no era una necesidad. ¿Qué sí es una necesidad? Respirar, comer. Respirar, comer. Pero en el mundo de la publicidad, del marketing y de las ventas, sí es una necesidad. Sí necesitas ese producto. Entonces, la necesidad de jugar. ¿Por qué necesitabas jugar? Para llenar mi placer de estar entretenido. Porque necesitabas estar entretenido. Para pasar el tiempo. ¿Por qué necesitabas pasar el tiempo? Pero no aburrido. ¿Por qué te estabas aburriendo? No tenía nada que hacer. ¿Por qué no tenías nada que hacer? Todo eso parece risa, pero así es como funciona el marketing. Y a cada una de las cosas que tú le respondas va a haber un porqué hasta que lleguen a decirte, claro, porque necesitabas relajarte, porque si no hacías nada, pues el aburrimiento te iba a volver loco. No sé cuándo compraste tu Xbox. Sí, hace 4 años. 4 años, ok. Entonces, en la publicidad, en las ventas y en el marketing, sí se crean necesidades donde no las hay. Entonces, eso es importante. Incluso también el ser humano necesita relajación, esparcimiento, tranquilidad y dedicar tiempo a todo aquello que te gusta. ¿Por qué? Por salud mental, por salud emocional, y cada quien la vive de diferente forma. Habrá quien necesite una sesión psicoterapéutica, habrá quien necesite ir a un gimnasio y habrá quien necesite un Xbox. Y entonces es una necesidad. Pues es una necesidad que se crea, ¿no? Que se crea. ¿Ok? Hasta aquí algo que quieran comentar, chicos. No. Erika, Viri, Diana. No. ¿No? Ok. Bueno, entonces el comportamiento del consumidor estudia los procesos en los que intervienen, los procesos en los que se interviene y cuando una persona o un grupo de personas selecciona una compra, usa o desecha productos, servicios, ideas y experiencias
para satisfacer necesidades y para satisfacer deseos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué un consumidor puede tomar una decisión de compra? Ya lo habíamos hablado en alguna clase. Las decisiones de compra, algunas, son decisiones que se toman sin pensar, ¿sí o no? ¿Les ha pasado de que están a punto de comprar y estás entre el sí comprarlo y no comprarlo y de repente dices, Ingesu, si no lo compro ahorita no lo voy a comprar nunca? La mayoría de las compras son compras impulsivas y así se mueve el mundo de la venta. Cuando vendes sobre todo, y volvemos a lo mismo, en ventas por teléfono o por canvaseo también, el momento en el que tú puedes hacer una venta es muy corto, porque necesitas que la persona que te va a comprar genere una cosa, un acto en el que ese impulso lo lleve a comprar. Y eso también es parte del estudio del comportamiento del consumidor, cómo alguien decide hacer una compra. Hay decisiones de compra que sí son muy bien pensadas, pero hay decisiones de compra que no son así, que responden al impulso. Entonces, cuando un consumidor va a tomar la decisión de comprar, en teoría debe ser un proceso complejo, pero la realidad es que la mayoría de personas hacen compras impulsivas. Incluso ¿no les ha pasado que hay quien compra solo porque está de oferta? Las mamás, claro. Y compran por si se llega a utilizar, ¿no? Por si las dudas, ¿no? Pero ¿por qué compraste 3 escobas? Porque estaban de oferta, pero ¿en qué momento vas a usar 3 escobas de manera simultánea? Sucede lo mismo con los coches. ¿Para qué tienes 3 coches si no puedes usar los 3 coches al mismo tiempo? Pero eso también lo estudia el comportamiento, eso también estudia el comportamiento del consumidor. Hay quien colecciona coches. Yo quisiera coleccionar coches. Pero entonces, pues depende de todo esto que nosotros estamos analizando. En teoría debería ser un proceso complejo, en el que nosotros analicemos todas las variables que tenemos para poder comprar. Lo hacemos a veces y analizamos y comparamos entre diferentes productos y hacemos el análisis. Incluso ya cuando somos mamás, vamos al súper y compramos a lo mejor por precio, por cantidad, por durabilidad y analizas y comparas entre 2 productos y dices, bueno, este producto cuesta 3 pesos más, pero trae 500 gramos más, entonces me conviene más comprar este. Entonces, tenemos que hacer ese análisis de por qué vamos a comprar y debería de ser un proceso complejo donde influyan muchas variables en la toma de decisión. Y bueno, ahí hay variables que son intrínsecas y variables que son extrínsecas, ¿ok? Y que influyen en el comportamiento del individuo. Vamos a poner pausa tantito a las diapositivas para ver el videíto, ¿va? Y el pequeñito es este. Sí. Bueno, hay 2 videos. Este es el más pequeño. Obviamente me gusta más el que es un poquito más largo, que es este. Este me gusta más. Este si lo pueden ver en su casa, chicos. Porfa, véanlo. Nosotros vamos a ver este que es más cortito. Hoy hablaremos de el comportamiento del consumidor. Este se centra en el entendimiento del ser humano, sus necesidades, sus deseos, las emociones, los sueños y sus aspiraciones. En otras palabras, es entender las razones por las cuales consume una categoría específica de producto, identificar los procesos racionales y emocionales en la selección de una marca. La mayoría de las cosas que compramos tienen un alto contenido emocional. Los seres humanos somos influenciables y nos gusta seguir las tendencias marcadas por nuestra cultura.
Para conocer el comportamiento de los consumidores es necesario apoyarse en las ciencias sociales, en especial en la psicología y la antropología. Los bienes de consumo masivo normalmente conllevan procesos más simples, muchas veces dominados por la tradición y la costumbre. Hay otras categorías, como es el caso de los automóviles, donde los procesos de compra conllevan profundos procesos de exploración, de marcas, de diseños y recomendaciones de amigos y familiares. El comportamiento del consumidor describe dos tipos diferentes de entidades de consumo: el consumo personal, que compra bienes y servicios para su propio uso, y el consumidor organizacional, aspectos internos y externos del consumo. Los aspectos internos del consumo son todos los aspectos que provienen dentro del individuo, mientras que los aspectos externos provienen del ambiente externo que nos rodea. ¿Cómo se desarrolla el proceso de comportamiento del consumidor? Las carencias. El proceso inicia cuando se presenta una carencia, como cuando algo hace falta. Las necesidades son todas las carencias que se manifiestan de manera consciente en el consumidor. Estas pueden variar según la edad, el estado físico, el clima y muchas otras condiciones que las hacen diferentes. Las motivaciones se consideran como los impulsos que hacen que la persona actúe con acciones concretas, tratando de buscar un satisfactor para cubrir su necesidad. Los deseos. En este caso aparecen los deseos o las diferentes maneras para cubrir su necesidad. El aprendizaje, la manera como la persona aprende a resolver su necesidad, está condicionada por su familia, el ambiente social y la cultura. La actitud es la respuesta del consumidor de aceptar un satisfactor o rechazarlo según sus costumbres culturales. Lo aprobará o le repugnará totalmente. Situación económica. La elección de los bienes y servicios está también determinada por la situación económica de la persona. De ello dependen sus posibilidades de adquisición. El equipamiento comercial. La infraestructura comercial, donde queremos cubrir la necesidad, también afecta de manera determinante la elección del satisfactor. Y por último, pero no menos importante, la publicidad. Busca persuadir a los consumidores para hacer ciertas elecciones de compra, promocionando diferentes satisfactores con los cuales se puede cubrir la necesidad manifestada por la persona. Y como alguna vez afirmó Steve Jobs, no puedo ir a preguntarle a los consumidores qué es lo que desean, porque durante el tiempo que esté desarrollándolo, ellos van a desear algo nuevo. Bien, ahora conoces un poco más sobre el comportamiento del consumidor. Ahora conoces un poco más. Bien, ahora conoces un poco Ok, más chicos, sobre el entonces, comportamiento del consumidor. ¿les gustó el video? ¿Por qué te gustó? Nos da como, bueno, muy independiente de las diapositivas que vimos, nos dan otros aspectos que ayuda a, no sé, a ver el comportamiento del consumidor. Ok. ¿A ti te gustó, Arturo? Por ejemplo, lo que ya mencionaba el que nos había dicho antes, que también tiene como bases la antropología y la psicología. Sí, es antropología. Sí, en la sociología. Para saber o conocer al consumidor. Siempre muchas áreas de la administración, de la publicidad y del marketing utilizan la psicología. Y bueno, el estudio de mercados sucede lo mismo. Este es el otro video que les dije. No lo vamos a ver completo porque dura 15 minutos. ¿Te duelen las costillas? Sí, acá. Ok. Este me gusta mucho, que nos habla de, bueno, hay una parte donde nos menciona cómo se puede cambiar el comportamiento del consumidor. Este no lo vamos a ver todo. ¿Sí pueden ver la pantalla, Erika? Sí, Miss. Ok, ¿les gustó el video anterior? ¿Te gustó, Erika, o no te gustó? ¿O con qué te quedas del video? Con que mencionó algo sobre sobre que estudian también el por qué un consumidor rechaza un producto. Porque creo que o generalmente pensamos más en la aceptación del producto, ¿no? Pero Ah,
No habíamos abordado tanto eso del por qué el consumidor rechaza un producto, ¿no? Que eso también lo llegan a estudiar. Sí, claro. Incluso hay quien menciona que es muy arriesgado preguntarle a un cliente o indagar precisamente en esto, en por qué un consumidor está rechazando un producto. Es una pregunta muy arriesgada para nosotros como organización, el preguntar o el indagar en por qué alguien rechaza un producto. Incluso la manera en la que indagan en por qué lo rechazan debe ser muy sutil. En mercadotecnia, en publicidad, hay que buscar mucho cómo se utilizan las palabras. No es lo mismo preguntarle a un consumidor, ¿por qué no le gusta mi producto? ¿Qué creen que les va a decir el consumidor? Pues se va a soltar con la letanía. Entonces, buscan mucho el jugar con las palabras, en lugar, por ejemplo, de preguntar, ¿por qué no le gusta mi producto? Es, ¿qué le haría falta a mi producto para que pudiera poder tener eso que usted quiere? Al final, es muy parecido, pero cómo lo enfoques tú es diferente. En publicidad, en marketing, en mercadotecnia, es lo mismo. Juegan mucho en cómo se utilizan las palabras. Incluso lo veíamos en el video de cómo hacer las encuestas. Con una sola palabra, nosotros podemos inducir al cliente, al consumidor, a que nos conteste un sí o un no, porque utilizan mucho la psicología. Cuando tú en una pregunta pones la palabra prohibir, ya le estás mandando un mensaje de negación al cerebro de quien lo está leyendo. Entonces, en automático, lo más común es que te contesten en negativo. Por eso es muy arriesgado el indagar sobre qué es lo que no le gusta a mi cliente de mi producto, pero claro que es importante, solo que buscan la forma de hacerlo. Y en este caso, este video que es más completo dura 15 minutos, vamos a ver solo un pedacito, pero este video me gustó. ¿Por qué queremos saber eso? Porque sí, conocemos comportamiento del consumidor, teoría de comportamiento del consumidor. ¿Por qué queremos saber eso? Porque si conocemos el comportamiento del consumidor, vamos a poder modificar sus acciones. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola amigos, mi nombre es Anor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque el día de hoy hablamos de marketing, marketing del bueno, las bases del marketing. Porque para hacer buen marketing tenemos que conocer el comportamiento del consumidor. Veamos. Serán tres videos donde explicaré en detalle las bases del comportamiento del consumidor, la teoría del comportamiento del consumidor, para saber dónde se apoya la creación del marketing moderno, dónde se apoya la creación de la publicidad desde los inicios, aquella publicidad que ayudó a que muchas marcas de consumo masivo salgan adelante, crezcan y sean conocidas mundialmente. Y para poder explicártelo, te he preparado aquí unas láminas sobre esta introducción al comportamiento del consumidor. Veamos. ¿Por qué es una introducción? Porque vamos a hablar desde las bases. Voy a ir ligeramente en 3 videos avanzando hacia una de las teorías que ha aportado más a este comportamiento del consumidor, que es el conductismo. Así que serán 3 videos. Ahora estamos en el primer video, que es la introducción, el marco donde nos vamos a mover, y luego vamos a ver el conductismo, que es una de las corrientes psicológicas que más ha aportado al marketing y la publicidad. Y luego vamos a hablar en detalle de lo que es Watson y la publicidad, uno de los psicólogos que aportó más a los inicios del marketing. Esos eran los 3 videos. Ahora estamos en este video de introducción y hablaremos sobre este comportamiento del consumidor, que es el análisis de los diferentes factores que influyen en la conducta de una persona o grupo de personas al momento de desear, comprar, usar o referir un producto o servicio. En todas las etapas del día, un consumidor, una persona, tiene diferentes reacciones a estímulos externos que lo rodean para poder tomar decisiones de uso, de consumo, de compra, de movimiento, diferentes acciones. Y cuando pensamos en teoría del comportamiento del consumidor, hablamos de las personas en sus diferentes roles, de shopper, de consumidor y de comunicador.
Pero hablamos de teoría del consumidor porque recordemos que esto viene desde los años 50, donde solo se hablaba de consumidor, consumidor, marketing, consumidor. Y de hecho, hasta ahora, si tú ves a personas del marketing, siempre hablan de que el consumidor y el consumidor. Pues el consumidor es un rol que asume la persona, pero también tiene un rol de shopper. Y también tiene un rol de comunicador, cada vez más potente en el siglo XXI, porque tenemos estos aparatos llamados teléfonos celulares que nos permiten comunicarnos, quejarnos, recomendar y buscar productos. Nuestro rol de comunicador ahora es tan importante como nuestro rol de shopper y nuestro rol de consumidor. Por eso tenemos que entender a este consumidor, shopper y comunicador en su rol de persona a lo largo de todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta. En un sentido un poco más amplio, se trata de entender cómo una persona decide utilizar sus recursos disponibles, tiempo, dinero y esfuerzo, para satisfacer sus necesidades. La mezcla de estos recursos siempre será limitada: tiempo, dinero y esfuerzo. Y este es un aporte que viene desde la teoría económica, que habla de la escasez de los recursos. En realidad habla de que los recursos no son ilimitados. Por más dinero que tengamos, no es ilimitado. Nuestro tiempo será limitado y nuestro esfuerzo también tendrá un tope máximo. Por más dinero que tengamos, siempre tenemos que escoger entre estos recursos que tenemos. Por ejemplo, si tuviésemos 2 o 3 yates, no podemos estar en los 3 yates al mismo tiempo. Si tuviésemos 10 automóviles, no podemos estar usando los 10 automóviles al mismo tiempo. Si tenemos 2000 pares de zapatos, tampoco podemos colocarnos todos los zapatos al mismo tiempo, o así tengamos toda la comida del mundo a nuestra disposición, el esfuerzo de comerla también es limitada. Por eso la teoría económica habla de estos recursos limitados y por eso el consumidor o la persona tiene que decidir qué comprar, qué usar y qué consumir de forma limitada. Por eso tiene que tomar decisiones entre diferentes opciones. Y aquí parten también las curvas de indiferencia de la teoría económica. Porque así salgamos a correr en la mañana, tenemos que sacrificar algo a cambio. Yo digo, voy a correr en la mañana, voy a hacer ejercicio, voy a comer menos. Quizás tengo que levantarme 5 horas antes o 2 horas antes para poder llegar a tiempo al trabajo después de hacer ejercicios. Tengo que sacrificar un poco de sueño, tengo que tomar elecciones. Entonces, aquí el marketing y la publicidad dice, las personas tienen que tomar decisiones. ¿Ante qué estímulos van a tomar decisiones? Ok, le vamos a poner pausa para que vayamos comentando. Si se dan cuenta, nos habla de algo muy importante. Nos habla de que para estudiar el comportamiento del consumidor se basa de una teoría psicológica. Por eso va a ser como una cantaleta que siempre les hable de que la psicología va a estar muy relacionada con el comportamiento del consumidor, con el mercado, con la publicidad, porque es real. Digo, son teorías que no fueron pensadas para la publicidad, pero hoy en día son utilizadas en la publicidad. Sucede lo mismo, por ejemplo, con muchas otras teorías que son utilizadas en educación. El conductismo es una teoría psicológica que nos habla de cómo es que una persona se comporta ante su entorno. ¿De qué depende cómo se comporte una persona ante su entorno? De su vivencia, de su entorno más cercano, que es la familia, de cómo vive, de cómo fue su infancia, y pudiera parecer que no, pero en realidad el estudio de la publicidad, el estudio del comportamiento del consumidor observa precisamente eso. ¿Por qué creen que hoy en día muchas de las marcas están enfocadas? Volvemos al ejemplo de Coca-Cola. ¿Por qué creen que hoy en día muchas de las marcas están enfocadas en resaltar un aspecto que había estado olvidado por mucho tiempo, como es el aspecto de la unión familiar? ¿A qué creen que se deba? A la pandemia, de que se paró, así que las comunicaciones, bueno, las relaciones y así que todo era a distancia. Ok, en parte sí, y se retomó se trató de retomar un aspecto muy importante, porque acuérdense que las sociedades van cambiando, y en base a cómo van cambiando las sociedades, es que también se va cambiando la forma en la que nosotros observamos lo que esas sociedades necesitan. Entonces, en base a eso que vamos observando, a eso que esas sociedades necesitan, es que nosotros, o el mundo de la publicidad, o el mundo de la mercadotecnia, se va moviendo.
Sin embargo, este aspecto lo habíamos hablado un poquito cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la responsabilidad social, ¿se acuerdan? Que hablamos también de cómo es que la sociedad iba cambiando y depende de cómo iba cambiando la sociedad, también va cambiando el cómo nos movemos nosotros como productores y lo que vamos a ofertar. El conductismo es una teoría que estudia la conducta del comportamiento humano y si se van a las bases del conductismo y a cómo funcionamos los seres humanos, nos habla de que todos los seres humanos funcionamos mediante un estímulo y una respuesta. Puede haber estímulos positivos y puede haber estímulos negativos. ¿Qué entienden ustedes por un estímulo positivo? Chicas que están en línea, ¿qué entienden ustedes en base a lo que se vio en el video? Nosotros actuamos o se estudia el comportamiento de las personas. El conductismo nos habla de que los seres humanos nos comportamos de determinada manera por el entorno en el que vivimos, por la manera en la que nos desarrollamos, en la que crecimos, y nos habla de que los seres humanos funcionamos ante un estímulo y una respuesta. Siempre existen estímulos positivos y estímulos negativos, o reforzamientos positivos y reforzamientos negativos. ¿Qué entienden ustedes por un reforzamiento positivo? Puede ser esos estímulos que nos provoquen alegría o satisfacción, o sea, alguna respuesta positiva. ¿Ah? ¿Alguien más, chicos? ¿Cómo te imaginas tú esa respuesta positiva? Es más sencillo y este estudio de la conducta humana va desde lo más primitivo de nosotros hasta lo más complejo y hace esta comparación de los refuerzos positivos y los va transmutando, los va transformando, los va adaptando hacia cómo nos comportamos hoy en frente a un mercado que nos bombardea de cosas que creemos que nosotros necesitamos. ¿Cómo entiendes tú, Stephanie, un estímulo positivo? Erika ya nos dijo, es algo que nos genera una respuesta o una sensación satisfactoria, ¿correcto? Y esto está basado en una teoría psicológica muy simple. Y yo estoy segura que ya la vieron. ¿Skinner le suena? Vale, tiene que ver con eso. ¿Skinner? ¿Sí te suena? ¿No te suena? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ok, entonces, ¿a qué les suena? ¿Qué piensan ustedes cuando yo les digo reforzamiento positivo? Por ejemplo, satisfacer la necesidad ya como tal. ¿Y un reforzamiento negativo? ¿A qué te suena a ti, Erika, reforzamiento negativo? O chicas que están en línea. Pues sería lo contrario a lo que le dije, ¿no? Ajá. No, dime. Estímulo, pero en el consumidor genera algo negativo, como lo que estábamos diciendo, que no, o sea, como rechazo o disgusto, o sea, lo contrario. Pero se llama reforzamiento de todos modos. Pero dijo que era reforzamiento o estímulo, o es diferente. Es lo mismo, estímulo negativo o reforzamiento negativo. Esta teoría psicológica de la que hablan en este video y que estudia el conductismo y el comportamiento humano, ese conductismo se va a lo más primitivo de nosotros. Nosotros, todos los seres humanos, funcionamos por estímulo-respuesta. Estímulo y respuesta. Por eso les decía, ¿les suena Skinner? Skinner también hizo estudios del comportamiento humano, igual que Watson, como él lo menciona ahí. ¿Qué observaron en el comportamiento humano? Que nosotros los seres humanos nos comportamos mediante un estímulo y una respuesta. Es tan sencillo como que cuando tú estimulas algo, generas que ese comportamiento se repita. Por ejemplo, las maestras.
Cuando un niño en el kinder se porta bien, ¿qué les dan? Una estrellita. Ese es un estímulo o reforzamiento positivo. ¿Qué va a hacer? Que ese comportamiento se repita. ¿Ok? ¿Qué ibas a decir, Arturo? Yo venía del condicionado operante. Ajá, es también la teoría del condicionamiento operante. Entonces, ese condicionamiento operante nos habla precisamente de que nosotros condicionamos el comportamiento humano para que tenga determinada reacción. Un reforzamiento negativo, ¿qué es lo que hace? Que tú dejes de tener o de repetir una conducta. Los dos son estímulos que llegan a nosotros. Y Erika, lo que nos comenta es cierto. O sea, te satisface y dices, wow, yo quiero más de eso. En esos estudios de psicología del comportamiento humano y de cómo nos comportamos, de cómo es nuestra conducta, se basa gran parte del estudio del consumidor. Al final aquí nos habla de estímulos intrínsecos y extrínsecos, lo que te motiva. Hay cosas que a nosotros nos motivan porque ya viene desde dentro de nosotros, pero el entorno es siempre un factor externo que nos está bombardeando y bombardeando y bombardeando y bombardeando y estimulando para que nosotros al final nos comportemos de determinada manera o consumamos determinado producto. Entonces, adelante, Erika. Perdóname que la interrumpa, pero es que casi ya se pasa 10 minutos de la clase y ya tengo que entrar en clase. Perdóname, ya terminamos aquí la clase. Perdón, buen día. No, buen día. Ya son 11:38, no me di cuenta. Gracias, chicos. Ok, gracias, chicos. No me di cuenta que ahora dieron las 11:38. Sí, se me pasó bien rápido. Gracias, chicas. Nos vemos el lunes. Ay, es que es Sí, viene marcado. Es el 5 de febrero. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917 hasta hoy. Oiga, cuando tengan que salirse, ni me avisen, o sea, solo salgan sin problemas. No me di cuenta en qué momento se nos pasó la clase tan rápido. Nos vemos.